humana. El miedo no es otra cosa, para o entenderlo de una forma muy simple, una emoción que nos va a mantener resguardados en una zona segura, por decirlo así, de forma muy simple. ¿A qué le vamos a llamar o qué vamos a definir como una zona segura? Aquella que garantice y que esté sentido a uno de los aspectos e instintos más básicos, también primitivos y primarios que tiene el ser humano, que es el instinto de supervivencia. Sí, señores, por más que nos hayan contado la película de que somos superhéroes, una superespecie, un algo más allá que nos diferencia de otras especies, no somos más que una especie superviviente, ni más ni menos. La supervivencia o la sobrevivencia humana representa uno de los grandes conflictos y mayores principios de la angustia de un individuo, de un sujeto, de las personas. Entonces, cuando preguntan acerca de este miedo, de la codependencia, de todo eso, no es más que entender que al final nosotros estamos buscando siempre mantenernos en una zona que nos mantenga seguros y que nos parezca mantenernos o garantizando nuestra propia supervivencia. Psíquicamente estamos estructurados así. Y de alguna manera el miedo lo que nos va a hacer es mantenernos resguardados en esa zona que, reitero, no importa cuán buena o mala, y aquí yo quiero invitarlos a que le quitemos el sentido de lo bueno y lo malo, en lo que nos va a llamar la moralidad del bien y el mal, ¿no? Esto no, aquí no estamos para poner juicios de valor a las cosas, sino para entenderlas de forma profunda. Entonces, más allá de decir, esta situación es buena o esta situación es mala, al final lo que sí redunda o va a decirnos esta situación a la cual nos tememos alejarnos es que es nuestra situación segura. Por tanto, ahí estamos encontrando una de las principales y, permítanme un segundo, disculpen, ya. Estamos buscando garantizar uno de de las primeras necesidades que tenemos que usar los humanos, que es nuestra supervivencia. Por tanto, el miedo lo que nos va a hablar siempre va a ser de este guardián que va a funcionar como una alerta y nos va a mantener en una zona segura. Es no arriesgues, no te atrevas, no te salgas de lo ya conocido, como dice y reza el dicho y el sabio refrán, más vale malo por conocido que bueno por conocer. Así exacto, palabras más, palabras menos, ¿no? Entonces, eh, entendamos que parte de la naturaleza y siempre inicié esta plática entendiendo qué es ser humano. ¿Qué es ser humano y qué vamos a entender como la naturaleza humana? La naturaleza humana per se va a significar, y perdón que lo va a decir con estas palabras, porque además no estoy tratando aquí de crear un espacio de revictimización, sino realmente entendiendo por la profundidad de la naturaleza humana. La naturaleza humana es sufrimiento. El primer evento traumático que tenemos todos como individuos y como seres humanos va a ser el momento de nacer, el momento de la separación, el momento de que venimos a este mundo, somos arrojados desde un lugar que estaba totalmente cálido, calientito, que era el vientre de nuestra madre, somos arrojados a un mundo donde ahora tenemos frío, tenemos que respirar, tenemos que solicitar ser provistos de algo, ¿no? Afecto, comida, en fin, necesitamos de un aire, reitero, para poder respirar y sobre todo para hacer esta que es básicamente, que es sobrevivir, sobrevivir, ¿ok? Toda especie en este planeta, toda especie en este espacio es sobreviviente y frente a todo entorno amenazante y desafiante, pues va a generar mecanismos de defensa que nos van a ayudar en la supervivencia o la sobrevivencia de nuestra vida, ¿no? En este sentido, en este caso. Entonces, entendiendo esto y poniendo esto como planteamiento básico, ¿no? Como básico, muchas veces a mí me llaman, ¿no? Me llaman para poder explicarlo esto. Oye, porque tú que eres torero, tú debes de tener las herramientas y tú que fuiste torero y que te enfrentaste a 20,000 toros y entonces tú que fuiste torero y entonces tú sabes cómo confrontar el miedo. Yo quiero decirles esto. El miedo nunca se va. El miedo nunca se apaga. El miedo siempre va a estar ahí.
El miedo no hay manera que podamos quitárnoslos y arrancárnoslos del espacio de nuestra existencia, porque el miedo forma parte de algo que nos va a constituir psíquicamente hablando. Entonces, muchas veces me preguntas, ¿es que cómo me quito el miedo? Doctor, ¿cómo puedo hacer para no tener miedo? A lo cual, pues, spoiler alert, ¿no? Tengo que decirles esto y perdón que lo diga así, ¿no? No hay manera de quitarnos el miedo. El miedo nunca va a desaparecer. Sin embargo, sí podemos construir herramientas, podemos ir llenándonos, ¿no? De ciertos factores, ciertas virtudes que nos van a ayudar a confrontar y enfrentarnos a nuestros miedos de una forma mucho más resiliente, quizás puede ser la palabra, y entonces poder justamente enfrentar y confrontar lo que sea que nos esté desafiando y que esté retando, ¿no? Todo nuestro instinto de supervivencia. Vamos bien, vamos, hasta aquí tenemos alguna duda. Estoy siendo claro con lo que estoy diciendo. Aunque alzan sus manitas, por favor, para indicarle que no tienen ninguna duda. Creo Si, que si, no. ¿Puedes seguir? si van surgiendo dudas, por favor, pueden hacerlas en cualquier momento. Sería lo mejor al final para que podamos entender toda la plática, señor Leopoldo. Ok, Sería así. perfecto, muy bien, perfecto. Pues entonces lo hacemos al final. Entonces, acabo de pasar a un tema trascendental, que es el sufrimiento humano, ¿no? El sufrimiento humano no nos va a decir más que eh, no tiene que ver con una disfuncionalidad. Muchas veces y muchas corrientes nos hablan, ¿no? Del sufrimiento y de nuestros mecanismos de cómo nos defendemos a ese sufrimiento como trastornos, ¿no? Hoy tenemos un libro así de gordo, ¿no? Que nos habla de todos los trastornos de la personalidad y todos los problemas, ¿no? Que nos llena desde una perspectiva de la hoy neo llamada salud mental, que antiguamente estos conceptos no se conocían hasta antes de 1980, ¿no? Que prácticamente la American Psychiatrist Association comenzó a formar los DSMs y estas cuestiones. Entonces, el sufrimiento, como bien dije hace un momento, es parte de la vivencia humana y no nos hace enfermos, no nos hace como tal seres que algo nos falla, porque todos, al final de cuentas, todos nos estamos enfrentando a circunstancias, todos nos estamos enfrentando a desafíos y todos nos vamos a enfrentar al reto per se y traumático que es el vivir. El vivir representa un evento traumático y por tanto, cuando la vida se vuelve un evento traumático, pues todo, al final, todo se va a volver en un potencial peligro. Todo lo vamos a ver como un potencial peligro. Y entonces ahí, frente a todo este peligro, tomamos decisiones y tomamos determinaciones de cómo defendernos y cómo vamos a sobrevivir frente a este entorno que nos está retando y que nos está desafiando. Yo desde del toreo, ¿no? Como mucho tiempo lo practiqué, lo llevo a esta metáfora, ¿no? Imaginamos que la vida es un toro. Es un toro que sale ahí por la puerta de Toriles, que es la puerta como se llama, por donde salen los toros, ¿no? Y que te va a retar y que te va a desafiar y que te va a decir, a ver, papá. ¿De qué estás hecho? ¿No? ¿De qué te constituye para salirle, para enfrentarlo, para desafiarlo? Aquí, como yo lo he dicho muchas veces, pues mira, como torero profesional, pues en muchos momentos yo pude haber decidido no salir, ¿no? Simplemente no salir, simplemente resguardarme detrás de estas protecciones llamadas burladeros, ¿no? O definitivamente, pues a lo mejor pues salir, pero ahí medio hacerle una faena y quitármelo de en medio porque fui incapaz, ¿no? De sobreponerme al miedo que me generó ese reto y ese desafío. La gran diferencia aquí en la vida, queridos amigos, es que a la vida no le podemos rehuir. A nuestros retos, a nuestros desafíos personales, no nos podemos escapar de ellos. La vida no admite representantes, dice Jorge Bucay en uno de sus libros, ¿no? Y esto nos habla de que cómo, cómo rehuimos a algo que per se lo tenemos ahí delante todos los días. El abrir los ojos con esta nueva posibilidad de vivir, pues nos va a poner frente a ese reto y frente a ese desafío. Y donde la vida todos los días nos está preguntando y nos está cuestionando, ¿de qué estás hecho? ¿Qué te constituye?
¿Qué te forma? ¿Qué te mantiene de pie todos los días? Y pues sí, efectivamente ese planteamiento genera mucho miedo. Genera mucho miedo. ¿Por qué? Eh, porque eso nos va a poner en perspectiva justamente de qué estamos constituidos y construidos. Y aquí viene una de las partes más importantes, hablando psicológicamente y de toda la técnica psicológica. Eh, lo que nos va a ayudar, ¿no? Lo que nos va a ayudar a enfrentarnos de una forma, ¿no? Como plausible a estas circunstancias, estos retos que la vida nos va a plantear absolutamente a todos como seres humanos, pues va a ser la forma en cómo hemos estado o cómo estuvimos estructurados. ¿Ok? Entonces, esto no lo digo yo, esto lo dice Freud incluso desde los inicios, cuando él comienza a hablar de las estructuraciones de la personalidad. Entonces nos dice, la estructuración de la personalidad es un tránsito que se va a dar a medida de que hayamos recibido, ¿no? Esta formación o este contenido, por decirlo de alguna forma muy simplista, reitero, no son las palabras de Freud, quiero hacerlo lo más coloquial posible para que lo podamos entender. Entonces dice, hay esta vida, digamos, que nos va a estructurar una vida sumamente estructurada, ¿no? Hablando de un padre, una madre, un contexto, ¿no? Que va a dar esta seguridad contenciosa, ¿no? Reitero, contenciosa desde el ámbito del contener, ¿no? Y que eso va a hacer que un ser humano, ¿no? Se llene de herramientas para que entonces estas herramientas me ayuden de una forma mucho más plausible a enfrentarme a la vida, a enfrentarme a todos los desafíos que representa vivir. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando no estamos o no crecemos bajo estas condiciones? Bajo estas condiciones aparentemente eh, saludables, ¿no? Por decirlo así. Y entonces nuestra estructuración se vuelve endeble. Pareciera que no tenemos las herramientas, ni las cosas, ni las cuestiones que nos van a ayudar a enfrentar la vida. Es ahí donde entonces comenzamos a generar, comenzamos a buscar formas que vayan siendo muletas, bastones, que nos apoyen a defendernos frente a todo esto. Ahí es donde viene todo esto que me preguntaban hace un momento, los apegos. Dado que yo no cuento con las condiciones o creo que no cuento con las condiciones, con las herramientas, con todo lo que debo tener para poder hacerle frente a la vida, entonces necesito de un algo del cual agarrarme para entonces transitar este difícil camino llamado vida. Necesito un objeto del cual agarrarme, del cual sostenerme y que a través de esto poder saber que estoy en una zona segura, que estoy en una zona estable. Y es ahí donde nacen los apegos. Es ahí donde nace esta necesidad de ser completado, porque además eso es lo que nos dice el mundo, ¿no? Todos los días nos dice, es que somos medias naranjas buscando nuestras medias mitades por ahí por el mundo, siempre haciéndonos ver y haciéndonos observar como seres sumamente incompletos que necesitamos completarnos a través de otros. Cuando vivimos bajo esta narrativa, es muy natural que hoy podamos decir que yo no puedo ser, yo no puedo vivir y yo no puedo existir si no tengo a ese otro del cual apegarme, porque entonces si te vas, evidentemente vas a desestabilizar mi mundo y eso me va a poner en un riesgo de sobrevivencia. Por tanto, mejor, y una vez más tomo esta base como referencia, ¿no? Mejor, pues aunque sea la situación más tóxica del mundo, pues prefiero estar ahí porque eso me está garantizando que con esta persona o frente a este apego estoy sabiendo navegar las circunstancias desafiantes que me está poniendo la vida. Y en el momento que se me va, ¿no? Porque hay algo que también tenemos que entender. Al individuo, el ser humano, no lo podemos objetizar. O bueno, sí podemos, pero en realidad no podemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos controlar. Y otras cosas que no podemos controlar o que no tenemos la potestad de controlar es la voluntad del otro, señores. No podemos controlar la voluntad del otro. Y el otro está en todo su derecho, su decisión, ¿no? De ocupar su libre albedrío como más lo quiera. Y el otro puede decir, güey, pues sabes qué, yo me voy a la fregada, ¿no? En este momento, ¿no? Y tú ahí te quedas. Y desestabilizar por completo mi mundo. Entonces, esto.
se vuelve muy interesante. ¿Por qué? Porque entonces, bueno, supongamos que esta persona se fue, pero voy a crear un nuevo apego en otro lugar. Y quiere decir que al final lo que estamos haciendo, como también dice el sabio dicho y el sabio refrán, ¿no? Cambiamos de diablo, pero el infierno sigue siendo el mismo. Porque el conflicto no se resuelve en el cambiar de circunstancias y en el cambiar del entorno. El conflicto siempre se va a resolver en el momento que estoy dispuesto a resolver mi conflicto desde el lugar más importante donde debe resolverse, que es en el mí mismo. Por eso es tan importante el valor de la psicoterapia. Por eso es tan importante el valor de acercarnos a un profesional que nos ayude y nos acompañe a descubrir cuál es mi propio conflicto que viví desde que comencé a desarrollarme en la vida y por qué creo que hoy me observo como una persona incompleta que necesita de algo, ¿no? Y me refiero a cualquier sustancia, ¿no? A cualquier consumo de cualquier sustancia. O sea, yo cuando me acerco a una sustancia es porque yo creo que necesito de esa sustancia para ser completado en un vacío de algo. Cuando tomo a otro, ¿no? Como mi objeto, en un apego hacia otro, entonces me apego de tal forma en la cual creo que ese otro, ¿no? Va a llenar ese vacío que necesita ser llenado. Pero los vacíos no los podemos ir llenando así, porque reitero, hay cosas que no podemos controlar y tan no las podemos controlar que reitero, ¿no? Cuando estas cosas que son incontrolables se nos mueven y nos desestabilizan, entonces generan un caos tremendo en nuestra vida y en nuestro día con día. Generan un caos tremendo en el momento en que somos desestabilizados por este objeto del cual tomamos y del cual nos agarramos para poder dar sentido a nuestro conflicto interior. Entonces, esto es básico, es trascendental el poder asumirlo y poder entenderlo, que eh, al final tenemos que comenzar a aprender que nosotros somos intérpretes del mundo. Nosotros estamos interpretando el mundo. El mundo no es como es, el mundo no es una realidad. La angustia y el sufrimiento, la angustia y el sufrimiento es el retránsito de mis eventos traumáticos. Y ahora lo que tenemos que hacer, lo que o que buscamos hacer constantemente es llenar esos eventos traumáticos a través de algo exterior, ¿no? Que venga a darnos sentido. Y por tanto, como la vida per se es traumática y creo que yo no tengo las herramientas para poder enfrentarme a ellas, entonces eh, comienzo a desconfiar incluso de la vida misma. Comienzo a desconfiar, ¿no? De la vida, de mi entorno, de los otros, ¿no? De Dios incluso, ¿no? Comenzamos a cuestionar a Dios porque pues también Dios no sabe cómo garantizarnos un lugar seguro donde podemos vivir. Y entonces ahí es donde nos metemos en el gran conflicto, porque esto ya es un conflicto mucho más existencial, es un conflicto mucho más complejo, es un conflicto mucho más profundo. Buscando afuera lo que sea que no podemos complementar dentro de nosotros mismos. Y entonces estamos y vamos por la vida intentando y haciendo intentos vanos de volvernos a sentir seguros una vez más en la vida, no pudiendo encontrar ningún camino para lograrlo. ¿Y cómo es eso? A través de nuestras relaciones. Lo único que nos va a llevar a sentirnos en entornos seguros son nuestras relaciones. Pero ¿qué pasa incluso si también no tenemos las capacidades ni las herramientas para poder crear relaciones sanas, estables y de coexistencia, o sea, con contextos que sepan sostenernos? ¿Por qué? Porque una vez más, si estamos intentando todo el tiempo resolver el problema desde afuera y no desde el lugar principal que somos nosotros mismos, entonces eso hará que no tengamos tampoco las herramientas para poder generar contextos y relaciones sanas, por decirlo así. Y no, perdón que ocupe el término salud, porque a mí el término salud también me hace mucho cringe, o sea, no, no, el término salud, el término normalidad me detona muchísimas cosas, ya que al final, ¿quién determina lo que es normal? ¿Quién determina lo que es sano?
¿no? En un mundo tan insano. O sea, al final de cuentas es una sociedad que no sabe lo que quiere, una sociedad que todavía no sabe ni lo que está buscando, es la que nos va a decir lo que es normal y lo que es normal. Y eso al final también va a crear mucho conflicto en nosotros mismos. Entonces, para no perderme, para no perder hilo en lo que estaba diciendo, cuando también no sabemos construir estas relaciones, ¿no? Hoy nos llena el mundo de este mensaje de amarte a ti mismo, de esta salud, de esta autoprotección, ¿no? Hoy pareciera, ¿no?, que el mundo nos dice, fíjese lo que nos vende el mundo, ¿no? Diciendo, tú eres el bueno de la historia. El mundo y todo lo que te rodea es tóxico. Por tanto, amarte a ti mismo, ¿no? Este mensaje que hoy nos manda de hiperindividualismo, ¿no? Amarte a ti mismo representa el que fuera de mí, toda energía que no corresponda a la mejor versión de mí, a mi luz, a la que yo irradio y represento. Y por tanto, todo eso es tóxico. Y bendita sea la cosa, porque entonces, imagínate todo o el nivel de control que tendríamos que tener para que entonces podamos controlar al mundo entero y entonces el mundo entero se alinea a nuestro deseo y a nuestro capricho personal para que entonces ahora sí nuestra vida sea funcional. A mí, perdón, eso me parece absurdísimo, ¿no? Entonces, eh, todo comienza desde nosotros, todo comienza desde la forma en cómo estamos también observando este mundo, en la forma en cómo nos estamos observando a nuestro entorno y los juicios que estamos poniendo sobre él. Esta angustia, o mucha de la angustia que vivimos, tiene que ver con la complejidad y que al final también nadie nos ha dicho o nos comentó que nosotros estamos interpretando el mundo. Nosotros no vemos el mundo de forma objetiva. Nosotros no vemos el mundo de forma tangible, limpia. Siempre estamos ocupando filtros, nuestra interpretación. Somos seres de interpretación. Y nosotros al estar interpretando el mundo, gente, estamos colocando, ¿no?, cualidades o defectos al mundo que no corresponden al mundo en sí, sino que corresponden a nosotros mismos. Y esto es muy complejo. Esto es muy complejo, amigos. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí es entender y poder invitar a entrar en un sentido de responsabilidad. Hace rato escuchaba también a esta persona que compartía, decía, me decía la madrina, ¿no? Y perdón, yo no desestimo el trabajo de los padrinos, lo que hace, ¿no? No es que no puedas, es que no quieres. Y, y quizás sí, pero, ¿sabe? No todo trasciende la simple voluntad. ¿Qué pasa? Porque esto también lo tenemos que llevar, ¿no?, a temas totalmente biológicos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando somos seres de hábitos también? Dentro de nuestra naturaleza somos seres de hábitos. Reitero, y esto no es una búsqueda de una revictimización, sino de un entendimiento de la forma en la que operamos los seres humanos, los individuos, ¿no? Cuando nosotros estamos tan habituados a una sustancia, ¿no?, a nuestros propios neuroquímicos, nuestros propios neurotransmisores. ¿A qué me refiero? Una situación de apego. Imagina, ¿no? Yo estoy súper apegado a mi pareja, ¿no? Tengo un vínculo súper tóxico de apego con mi pareja y tal y cual. Y entonces llevo 3, 4 años en esta dinámica tóxica, por llamarlo así, ¿no? Palabras simples. Entonces, mi cuerpo en esta dinámica ya ha estado durante 3 años generando neuroquímicos y neurotransmisores afines y habituados a esta situación. Cuando el cuerpo hace esto, literalmente hay procesos que ya trascienden la simple voluntad, porque esto ya, Ok, ya encontré. retiene una memoria, por decirlo así, ¿no?, que me va a hacer buscar una y otra vez, otra vez, de forma habitual, incluso inconsciente, la misma dinámica, porque es lo que está sosteniendo mi función química y mi función bioquímica, ¿no? Incluso lo sabemos en el consumo de sustancias, ¿no? Hay momentos en donde la sustancia ya está tan integrada en nuestra bioquímica que eso ya no pensamos con claridad. No pensamos, o sea, no hay manera de verlo de forma objetiva. Y eso trasciende nuestra propia voluntad.
el querer o no querer. ¿Vamos? Esto es importantísimo entenderlo porque también esto nos va a dar herramientas para el acompañamiento a alguien así. O sea, no es solamente decir, es que no puedas, es que no quieres, no es que no quiera, es que mi bioquímica, ¿no? Mi constitución bioquímica ya me está pidiendo y demandando las sustancias que estoy generando con estas situaciones. Por tanto, todos lo sabemos y quienes han vivido una situación así, ¿no? Sabemos que posteriormente, cuando uno deja de tomar una sustancia, ¿no? Viene una crisis curativa que es la crisis de abstinencia. Y eso exacerba los síntomas. La crisis de abstinencia va a exacerbar los síntomas. O sea, reitero, esto estoy hablando de con el consumo de sustancia, que en este caso pues alcohol o la que ustedes quieran, ¿no? O también incluso en el consumo de nuestros propios neurotransmisores. Cuando yo dejo de recibir esos mensajes bioquímicos en mi cuerpo los va a comenzar a demandar. Y al comenzar a demandar va a exacerbar los síntomas, va a generar malestares mucho más grandes, mucho más graves, mucho más complejos. Y eso va a hacerme pensar o creer que no me estoy curando, que me estoy poniendo peor. Y al pensar que no me estoy poniendo peor, tengo que recurrir una vez más a la sustancia. ¿Por qué? Porque tengo que paliar los síntomas que ahora además están exacerbados en la crisis curativa. ¿Sí? Esto es importante, reitero, entenderlo porque al final eh, cuando lo entendemos de forma correcta y podemos darle sentido, una vez más, repito, esto no va a ningún sentido de revictimización, de justificación, porque también somos muy hábiles para manipular los mensajes, somos muy hábiles para manipular las palabras y dirá, claro, ya con esto me justifico, ya lo entendí, ahora ya sé por qué hago lo que hago. No, se trata de cuando entendemos, entender es transformar, mi gente, entender es transformar. Y cuando entiendo y cuando sé, claro, claro, ahora ya entiendo lo que me pasa, entonces ahora estoy listo para ahora sí, de forma consciente, tomar nuevas decisiones. Así, ya va, pues, ya se va a poner en un lugar de la voluntad. Porque entonces, si yo ya sabiéndolo y entendiéndolo no tengo la voluntad de hacer algo distinto, entonces ya estamos hablando de otra cosa. ¿Sí? Esto va en sentido, y como decía hace unos minutos, para no nos desviarme el tema, nosotros no estamos viendo el mundo de forma objetiva, nosotros estamos siendo intérpretes del mundo y son nuestras interpretaciones lo que posteriormente lo vamos a llamar nuestra realidad y lo vamos a asumir como verdad todo aquello que pensamos del mundo. Y cuando nosotros estamos simplemente teniendo interpretaciones de mundos totalmente agrestes, ¿no? Totalmente agresivos, totalmente desafiantes, totalmente violentos, entonces no hacemos otra cosa más que estarnos defendiendo y como dije al principio de esta charla, ¿de qué? De la garantía o garantizar nuestro espacio de supervivencia, de sobrevivir en este entorno llamado vida, llamado desafío. Porque la vida, dice el dicho, ¿no? A mí me gusta, la vida es un riesgo, carnal, ¿no? Porque la vida siempre va a estar ahí para mostrarnos que no es color de rosa, ni es ni es un campo de algodones, ¿no? Y todo el tiempo nos va a estar cuestionando, justamente como el toro que les contaba hace rato, de qué estamos constituidos, de qué estamos hechos. Y ahora sí, es responsabilidad de nosotros, adquirir las herramientas, ¿no? Adquirir las herramientas que nos van a ayudar a poder sortear las complejidades del mundo y de la vida en sí, de la vida per se. Ahora, reitero y retomando todo este tema del miedo, ¿es natural tener miedo? Sí, mi gente, es natural tener miedo. ¿Se puede no tener miedo? No lo sé, no lo creo. Todavía no conozco a un ser humano, ¿no? Que podamos hablar y que diga, no tengo miedo, ¿no? O incluso lo que sí, ¿no? No, he escuchado personas decir, yo no tengo miedo, ¿no? Yo ya no le tengo miedo a nada, ¿no? Y lo único que me hace preguntarme, ¿no? Como profesional de esto, más bien es buscar entender qué es lo que ha vivido este ser humano para hoy vivir detrás de de esta barrera, ¿no? O de esta armadura tan grande, ¿no? Y pretender que ya no tiene miedo de absolutamente nada, ¿no? Pretender que ya no tiene miedo de absolutamente nada.
Entonces, la cuestión no es ya no tener miedo, sino entender también qué es lo que el miedo exacerba en mí, en quién me convierto cuando tengo miedo, en quién me convierto cuando la vida me desafía de tal forma que, eh, eh, que me hace cuestionarme mucho acerca de mi valor, acerca de quién soy, acerca de mis capacidades. Porque inmediatamente la vida, frente a todos sus desafíos, lo único que va a ser cuestionarme eso. Y yo inmediatamente, desde mi interpretación, crear un significado acerca de mí mismo frente a lo que me está desafiando, diciendo de qué soy capaz y de qué no soy capaz. Pero reitero, y como estaba diciendo, eso no es más que un significado. Ese es un significado que para mí ya se convirtió en verdad, en ese autoconcepto que tengo de mí mismo, que tenemos de nosotros mismos, sabiendo de lo que podemos y de lo que no podemos, y de por tanto, sabiendo de lo que podemos y no podemos, ahora sí, ¿qué voy a hacer frente a lo que me está desafiando? ¿Y cómo voy a reaccionar frente a ello? ¿Y cómo lo voy a resolver? Pero cuando todo el tiempo estoy bajo el entendimiento de que soy malo, no funciono, soy un ¿no? Soy incapaz, ¿no? Y donde ya no solo me convencí a mí, sino convencí al mundo de todo ello, entonces eso también tenemos que entender que va a exacerbar el sentido del miedo sobre la vida y sobre todo esto que tiene que ver con el creer que no tenemos ningún valor, ¿no? Que no tenemos ningún valor frente a la vida, frente a las circunstancias. Entonces, no sé, también ya vi que por ahí están levantando un poquito de manos, ¿no? Que si quieren, comenzamos, preguntas, algo, Elizabeth. Claro, claro que sí. Permítame, nada más vamos a apagar la grabación.